Hoy vamos a ver la segunda parte de gestión de carteras, donde vamos a completar la parte que vimos en la videoconferencia anterior eh, de la elaboración de una IPS y cómo se realiza las últimas partes de una gestión de carteras, aunque vamos a hacer la revisión desde el punto inicial con un ejemplo que puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, como recordaréis, en la conferencia anterior ya vimos que el procedimiento de gestión de carteras básicamente se compone de tres fases, que es una primera fase de planificación, una ejecución y luego un control y revisión de la situación. Entonces pasamos a comentar brevemente lo que ya vimos un poco en la conferencia anterior. En la planificación, la primera parte es la planificación de la política de inversión, que la podemos dividir en tres subsecciones o tres fases. En primer lugar, la elaboración de un documento de política de inversiones, luego un análisis de las expectativas de los mercados y una asignación estratégica de activos. Como recordaréis, en el documento de política de inversiones se suele realizar una vez que uno se ha reunido con el cliente y tras una o varias reuniones intenta establecer unos objetivos de riesgo y de rentabilidad. Como os expliqué, el riesgo puede ser o sea, hay dos riesgos o dos formas de ver el riesgo: es la capacidad que se tiene para tomar riesgo y el deseo o voluntad de tomar riesgo. Y evidentemente se va a utilizar el criterio más restrictivo de los dos. Es decir, una persona puede tener capacidad de tomar mucho riesgo, pero a lo mejor no quiere. Y por tanto nos limitaremos a la capacidad de riesgo que desea tomar. En cambio, puede haber una persona que quiera tomar mucho riesgo pero que no tenga capacidad para ello, y en ese caso será la capacidad la que nos marcará el límite. Y también el otro objetivo fundamental que vamos a marcar es el objetivo de rentabilidad, es decir, qué rentabilidad precisamos. Entraremos con un poquito más de detalle en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero el objetivo de rentabilidad normalmente se suele marcar con un porcentaje de rentabilidad medio a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta que, como ya os expliqué, estas políticas de inversión normalmente se diseñan a varios años y muchas veces a una duración muy larga, aunque están sujetas a revisión cada 6 meses o cada año como plazo máximo. Pero normalmente se diseñan para más tiempo. Simplemente con las revisiones se ve si ha habido cambios en la situación personal que hagan necesario reevaluar o reasignar activos, pero la política normalmente se diseña para múltiples años, no solo para uno. También comentamos de algunas restricciones que van a surgir que van a aparecer en la política de inversiones y que también van a surgir a raíz de la reunión con el cliente y demás. Una es el horizonte temporal, es decir, si estamos planteando, como os propuse en algunos ejercicios, una política de inversiones para Rafael Nadal, pues evidentemente Rafael Nadal tiene un horizonte de vida muy largo, tiene menos de 30 años, pues es muy lógico que una persona sana, deportista, pueda vivir, por poner un ejemplo, hasta los 80 años, que sería más o menos donde está la esperanza de vida. Por tanto, estaríamos diseñando una política de inversión para 50 años, aunque, como ya he dicho, se revise cada 6 meses o anualmente. También se van a analizar las implicaciones fiscales en su caso, es decir, volviendo al ejemplo de Rafael Nadal, pues una persona que es residente fiscal en España, en las Islas Baleares, creo, y por tanto todas las inversiones se tienen que analizar con su efecto fiscal. En tercer lugar, las necesidades de liquidez que pueda tener. Por ejemplo, pues gastos sus gastos personales, donaciones que pueda hacer, etcétera, a lo largo del año, y que pueden necesitar, pues por un ejemplo, no sé, $500,000 al año. Entonces ver si con sus ingresos actualmente sí lo cubre, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años, cuando se jubile el tenis, a lo mejor no tiene unos ingresos anuales de ese dinero, entonces tiene que ser la cartera la que lo genere, la que genere esa liquidez. Entonces, eso, por ejemplo, una política de inversiones se espera que en los próximos 5 años sus ingresos por negocio, en este caso por el tenis, cubran sus necesidades de liquidez, pero que pasado ese plazo sea la cartera la que tenga que generar la liquidez para sus gastos corrientes. Factores legales y regulatorios. En el caso de Rafael Nadal, pues no habría demasiados problemas, pero sí, fijaros, pues en el caso que estuvierais diseñando la cartera de un ministro, por ejemplo, la cartera personal, pues evidentemente, o de un presidente del gobierno,
pues evidentemente hay muchas empresas españolas en las que no podría invertir porque podría haber un conflicto de intereses, y eso aparecería en este punto o en el punto siguiente, que son circunstancias excepcionales o circunstancias personales que son específicas de los clientes. Aquí, por ejemplo, algún compañero comentó en la política de inversión hecha para Rafael Nadal, pues que sería una buena idea, que es muy posible que Rafael dijera que quería que se invirtiera solo en empresas de saludables y del deporte, y en ningún caso en empresas de tabaco o que hagan actos perjudiciales para la salud, contaminación, etcétera. Podría ser una circunstancia excepcional que aparecería en este ejemplo. Tras haber analizado al cliente y sus objetivos finales, su objetivo de riesgo y de rentabilidad y las restricciones, por decirlo así, pasaríamos a una segunda fase que ya realiza el alumno, o sea, el gestor de inversores por su cuenta, que es generar o analizar sus expectativas sobre los mercados, qué rendimiento y qué riesgo espera de cada mercado financiero. Por ejemplo, pues dividiríamos evidentemente entre renta fija, renta variable, otros posibles activos como mercado inmobiliario, hedge funds, lo que hablamos venture capital o private equity, incluso pues materias primas hay gestores que analizan incluso la inversión en obras de arte, etcétera. Todo aquello que sea susceptible, que pueda ser sujeto de inversión, es analizable. Evidentemente hay clientes que digan, no, yo obras de arte no quiero porque son ilíquidas, porque hay un riesgo de conservación, o no entiendo, o no las aprecio y no la quiero valorar como inversión. Pues en ese caso para ese cliente en concreto no haría falta, pero hay otros que sí. Bueno, aquí veo que se escapó una error en la presentación. Analizaríamos las expectativas sobre los mercados. Como os digo, tendríamos una rentabilidad para cada tipo de mercado y un riesgo medido por su desviación típica. Y la tercera fase sería la asignación estratégica de activos. Aquí, como ya os expliqué, no haríamos tanto en acciones de Telefónica, sino que haríamos una estrategia, una asignación a un nivel superior, es decir, esta es una persona que tiene una capacidad de riesgo medio alto, una voluntad de tomar riesgo medio alto, un objetivo de rentabilidad, pues por ejemplo del 8% anual, y con estas características pues, haríamos una división que podría ser, pues por ejemplo, un 40% en renta variable, un 30% en renta fija medio largo plazo, un 10% en hedge funds, un 10% en inmobiliario y un 3% en liquidez. Es una distribución para un perfil de riesgo moderado que es bastante habitual. Como ya os expliqué también, a la hora de seleccionar la estrategia de inversión puede haber estrategias activas y pasivas. Activas es que la cartera rota mucho y el gestor de inversión está intentando buscar lo que habréis oído llamar como alfa, es decir, aportar un valor añadido a base de seleccionar más los activos. Es decir, en lugar de comprar el IBEX 35, dice, pues creo que Banco Santander lo va a hacer mejor que BBVA y voy a sobreponderar Banco Santander y voy a infraponderar BBVA, o no voy a comprar BBVA, ese tipo de acciones, o cuando el Banco Santander subió bastante las voy a vender para esperar una oportunidad para recomprarlas más baratas y mientras tanto voy a comprar otra compañía. Eso es una gestión activa. Una gestión pasiva es una gestión que básicamente replica el índice que tiene como referencia. En este caso, si su índice de referencia es el IBEX 35, compraría el IBEX 35 vía futuro, vía las acciones, vía un ETF o similar, y estaría sin una gestión a que habría muchos menos movimientos. Hay defensores de todo tipo. Hay personas que te dicen que dicen que la gestión activa al final genera muchas comisiones y que esas comisiones se comen el posible beneficio extra que se ha podido obtener. Hay gente que la defiende. Hay de todo. Yo personalmente defiendo la gestión activa, pero reconozco que para hacer gestión activa estás más sujeto a equivocarte, como gestor corres más riesgo, estás más expuesto, porque tu opinión personal prevalece mucho más, te da mucho más trabajo y mucho más riesgo frente al cliente. Si sale bien vas a estar muy bien valorado, pero si sale mal, entre comillas, te pueden echar cosas en cara. En cambio, en la gestión pasiva es muy fácil de defender. Oiga, yo considero que usted el IBEX 35 era la mejor referencia,
le he comprado el IBEX 35 y mire, ha bajado un 20% y usted ha palmado un 20%. Sí, lo que no va a pasar es que ya el IBEX haya bajado un 20 y usted haya palmado un 25, pero tampoco que haya bajado un 20 y usted haya perdido solo el 5 o el 10%, como podría pasar con una gestión activa. Eso es un posible análisis de diferencias de estrategia de inversión. Y otra diferencia que se aplica sobre todo a la gestión activa es invertir en acciones de crecimiento o acciones de valor. Acciones de crecimiento son compañías que se esperan que van a crecer fuertemente en los próximos años y que por lo tanto pueden revaluarse mucho, mientras que acciones de valor son aquellas que la compañía tiene un valor intrínseco ya, normalmente son compañías más antiguas, más establecidas, sectores no tan en desarrollo sino más entre comillas conocidos, y suelen ser compañías, pues no sé, en España serían compañías tipo las eléctricas, autopistas, etcétera, mientras de crecimiento serían, pues el ejemplo típico es internet, pero hay muchas otras. A ver, perdona que aquí hay un par de preguntas que no había visto. A la hora de realizar una cartera, ¿es bueno dejar algo de liquidez? Depende. A ver, en el caso de Rafael Nadal, que sabes que tiene unos ingresos de liquidez por lo que gana en torneos y de patrocinadores mucho mayores que los gastos que tiene, no tiene sentido dejar liquidez, porque sabes que lo va a ir que la va generando por su negocio. Si Rafael Nadal se jubila, como os puse en un ejemplo, sufre una lesión irreversible y se tiene que jubilar, pues esos ingresos va a dejar de tenerlos y de repente sí hay que tener liquidez, porque probablemente tirará de la cartera para cubrir sus gastos. Entonces pedirá que la cartera genere esa liquidez. En el caso de una persona que se jubila y tiene un patrimonio, imaginaos un empresario que ganaba, por poner un ejemplo, 10.000 euros al mes y al jubilarse va a ganar 2.000 y sus gastos son 5.000 al mes, evidentemente va a exigir que la cartera le genere 3.000 euros de liquidez al mes. Es caso a caso. Lo que hay que tener en cuenta es que la liquidez tiene una remuneración muy muy baja. Entonces si tienes un exceso de liquidez estás renunciando a rentabilidad, pero si te quedas corto de liquidez, pues encontrarte un momento de ahogo financiero y que tengas que solucionar por otro lado, o bien mal vendiendo activos o incluso pidiendo un préstamo. Por ejemplo, en las bancas privadas es muy habitual que a los clientes, incluso con un patrimonio enorme, que puede decir, este señor no tiene ninguna necesidad de pedir un crédito. Yo conozco casos de gente que tiene una banca privada depositados 100 millones de euros y tiene una línea de crédito concedida con la garantía de los activos que tiene gestionados, para el caso que tenga una necesidad puntual de 300.000, 500.000, 1.000.000 de euros, lo que sea, pues no tener que liquidar los activos, sino que el banco le tiene preconcedido un préstamo. Y evidentemente, si tienes 100 activos bajo gestión, es un préstamo seguro del banco para dar, porque el cliente tiene un patrimonio enorme contigo del que podría recuperar el préstamo, y evita el tener que deshacer activos en momentos poco convenientes. Vale. Vamos a pasar ya a la segunda parte, que el otro día no terminamos de ver en la videoconferencia, donde ya hablamos de la ejecución de una cartera. Entonces ya hemos tenido la reunión con el cliente, hemos hecho la IPS, el documento de política de inversiones, donde está muy claro cuál es el riesgo que hemos decidido tomar, y la rentabilidad que tiene que tener la inversión, etcétera. También ten en cuenta, cuando se dice una rentabilidad del 8%, no tiene que ser que todos los años se gane un 8%, sino que normalmente ese 8% se gana de media a lo largo de los años. Entonces hemos ya visto la rentabilidad que esperamos de cada activo, y una asignación un poco por sectores es lo que o por diferentes inversiones que hemos visto en un momento. Ya entramos en la siguiente parte. Por ejemplo, aquí no sé si veis bien el cuadro. Aquí he preparado un cuadro que será una inversión de, oye, ¿cuáles son las expectativas del mercado que podría tener un gestor? Y vamos a ver, de la renta variable de estos 4 países, de la renta fija a largo plazo estos países, de la renta fija a corto plazo y la inflación de estos países, y con también una medida de riesgo para cada activo. Evidentemente, si tuviéramos que realizar una cartera con un objetivo de inversión y demás, aquí tendríamos medidas de inversión
o sea, de rendimiento esperado y de rentabilidad y de riesgo, perdón, de cada activo, y a partir de aquí podríamos construir una cartera adecuada al cliente. Otra forma muy habitual de presentarlo, a ver si carga la página, es este tipo de posibles inversiones, donde analizamos la liquidez, bonos nacionales, bonos extranjeros, renta variable nacional, renta variable internacional, inversión en mercados emergentes, mercado inmobiliario y private equity o venture capital, que es inversión, por decirlo así, en compañías privadas que no cotizan. Entonces aquí tenemos una rentabilidad para cada uno de ellos, un interés o dividendos que nos va a generar. ¿Qué son intereses o dividendos? Es la liquidez que nos va a generar, los cupones que paga un bono, el dividendo que paga una empresa que cotiza en bolsa, etcétera, y una desviación típica, que es la medida del riesgo. Y aquí en la parte de asignación estratégica tendríamos, por decirlo así, 4 posibles carteras: cartera A, cartera B, cartera C y cartera D, cada una con el porcentaje, con 4 modelos, por decirlo así, cada una con el porcentaje que destinaría cada uno de los activos. Y con esto veríamos, de estas posibles 4 alternativas A, B, C y D, cuáles son las que cumplen los requisitos que aparecen en la política de inversiones. Se suele mirar primero que cumpla el requisito de rentabilidad, que cumpla que el riesgo que implique la cartera sea menor que el máximo admitido, y el resto de considerandos. Y a partir de ahí iremos con esos criterios, vamos a ir eliminando carteras hasta que nos quedemos con la cartera óptima. En el ejemplo que os voy a poner, que de estos datos están extraídos de este ejemplo, imaginaos, es un matrimonio que se acaba de jubilar, ha vendido su empresa y dice, bueno, que da una expectativa de vida de 20-25 años y exige una rentabilidad del 10% para su cartera. Y define el riesgo máximo que acepta es que la rentabilidad del lo que se llama worst case escenario, del peor escenario, no sea peor de perder un 17%. Normalmente la rentabilidad de worst case escenario se suele definir como la rentabilidad que es esperada menos 2 veces la desviación típica. Es una especie de variación, simplificación del VAR. Entonces, por ejemplo, imaginaos que invertimos en liquidez, la rentabilidad esperada es 4 y la desviación típica es 3. Por tanto, el worst case escenario de la liquidez sería menos 2%. 4 menos 3 por 2. O sea, 4 menos 6, que sería menos 2%. En cambio, si vamos al private equity, el worst case escenario sería rentabilidad del 20 menos 2 por 50 sería menos 80. Evidentemente lo que se busca es se analiza el worst case escenario de toda la cartera. Entonces, si aquí hiciéramos, vuelvo a la página anterior, si hiciéramos un cuadro con la rentabilidad de la cartera A, B, C y D y sus niveles de riesgo, llegaríamos a una situación que viene reflejada en este cuadro. Tendríamos la cartera A, tendría esta rentabilidad esperada, la B, la C, la D, los ingresos que tendría, la desviación típica y luego el ratio de Sharpe. Ahora vamos a ir poquito a poco. Estos son simplemente la fórmula matemática, es calcular la media de las rentabilidades y las desviaciones típicas de la ponderación de cada activo en la cartera. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Las carteras A y D están por debajo del nivel de rentabilidad exigida, que era el 10%. Por tanto, en primer lugar, deberíamos rechazarlas, porque van a obtener una rentabilidad que es inferior a la exigida. La D, evidentemente, está muy cerca, con lo cual en un momento determinado podría considerarse, pero en principio deberíamos preferir la cartera A. Perdón, deberíamos eliminar la cartera A y la D, con lo cual nos quedarían la B y la C. Si vamos a analizar por el criterio de riesgo, hemos dicho que tiene que ser que la rentabilidad esperada 11,5 menos 2 veces la desviación típica tiene que ser mayor que menos 17%. Entonces, rentabilidad esperada 11,5 menos 2 veces 13,6, que es 27,2, pues nos da justito, entramos dentro de, nos va a dar como menos 16 más o menos, con lo cual esta sí cumpliría el objetivo de riesgo. La cartera C, lo mismo. La cartera C en este caso no cumpliría el riesgo, que sería básicamente 11
menos 29,4 te quedaría menos 18,4, con lo cual no cubriría el criterio de riesgo y también podríamos eliminarla. ¿Hasta aquí claro? De todas formas, si comparamos las carteras, la B y la C, vemos que la cartera B tiene una rentabilidad mayor y una desviación típica menor, con lo cual evidentemente tiene menos riesgo y más rentabilidad, con lo cual siempre vamos a preferir la cartera B a la C, salvo que hubiera una restricción por la parte de la generación de ingresos, por ingresos se entiende de liquidez generada, que la cartera C es mayor y en la cartera B es menor y que la cartera B no llegara al mínimo suficiente. En este caso no tenemos una restricción en ese aspecto, con lo cual nos podrían servir la cartera B nos podría servir en todo caso. Y pasamos, si queréis, al último factor, que es el ratio de Sharpe, que es un ratio que se utiliza, bueno, quedaros por ello con las cifras aquí y vemos que la cartera B es la que tiene el ratio de Sharpe más alto, que en principio eso es mejor, es una mayor eficiencia. Un poquito más adelante comentamos más detalle este ratio. Ya hemos diseñado la cartera, o hemos visto posibles alternativas de cartera y hemos elegido una cartera que consideramos más adecuada para este cliente, y ahora ha pasado 6 meses, un año, y ahora entramos en la fase de control. Vamos a analizar que la cartera esté funcionando bien y que siga siendo la adecuada para ese cliente. Entonces aquí realizamos una evaluación del comportamiento de la cartera, es decir, hasta ahora nos hemos basado en las expectativas que teníamos sobre cada mercado. Hay que ver si esas expectativas se han cumplido o si no se han cumplido o por qué no se han cumplido. Evidentemente tener expectativas para el periodo siguiente y revisar la cartera si sigue siendo adecuada o ver qué cambios hay que hacer. Este es un proceso casi continuo. Entonces, para evaluar el comportamiento de la cartera, en los apuntes aparecen varios ratios. El ratio de Sharpe es el más importante. Básicamente el ratio de Sharpe es la rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del activo sin riesgo dividido por la desviación típica. Es decir, ¿cuánta rentabilidad extra tengo por cada unidad de riesgo que tomo? Es decir, por cada unidad de desviación típica, ¿cuánta rentabilidad adicional estoy teniendo? Evidentemente, esto es un método que es sobre todo muy aplicable a carteras que no están 100% diversificadas y se utiliza muchísimo para comparar hedge funds. O sea, tú puedes tener un hedge fund que tome posiciones más arriesgadas y pueden tener una rentabilidad bruta mayor o una rentabilidad mayor, pero que tenga una desviación típica enorme. Entonces puede tener una rentabilidad del 50% un año, pero con una desviación típica enorme, que significa que el año siguiente puede palmar ese 50%, mientras que puedes tener otros hedge funds que ganen un 20%, pero con una desviación típica mucho menor y sean, por decirlo así, más eficientes desde el punto de vista del ratio de Sharpe. Comparadlo, si queréis, a dos personas que van al casino a jugar a la ruleta, y una invierte en rojo y negro y otra invierte en los números, simplemente. Entonces, el que invierte a rojo y negro es más difícil que pierda todo el dinero. Las ganancias serán menores, pero es más difícil que pierda todo el dinero. Mientras que el que va invirtiendo los números, si tiene suerte y sale su número, evidentemente se forra, tiene una rentabilidad multiplica por 36 veces o por 35, no sé cómo es, pero tiene muchísimas posibilidades de perder todo el dinero. Entonces, el ratio de Sharpe se utiliza para valorar este tipo de inversiones. También en los apuntes hay otro ratio bastante importante, que es el ratio de Traynor, que también te mide la rentabilidad extra por unidad de riesgo, solo que en lugar de comparar, utilizar el denominador es el mismo en la fórmula, pero el denominador, en lugar de ser la desviación típica, es el beta, que también es una forma de ver el riesgo. Este se utiliza sobre todo para comparar fondos del mismo tipo, es decir, fondos que son de renta variable, comparar varios entre sí, etcétera, y que por decirlo así, que están expuestos al mismo mercado que fondos de renta variable española o fondos del SP500, etcétera. Porque al tener el beta de cada valor respecto al mismo mercado, que es su familia y su benchmark, es más fácil de comparar. En los apuntes hay otros ratios más. La compresión es sencilla y no vamos a entrar en más detalles con ellos. Yo creo que está claro. Si tenéis cualquier duda, pues me decís. Y hasta aquí lo que es la parte de la videoconferencia de hoy.
No sé si tenéis alguna duda hasta ahora, antes de que pasemos al siguiente apartado. Vale, entonces ahora lo que voy a entrar es a un par de dudas que han surgido de los ejercicios de los temas 2 y 3 y pasamos a ello. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar, aunque aquí pone el tema 3, de un ejercicio del tema 2, creo que era el primero, en el que ya surgió alguna duda. Era un ejercicio que decía que según la teoría de carteras de Markovits, la frontera eficiente se encuentra, y daba 4 alternativas: en la tasa de interés sin riesgo, en la cartera de mercado, en cualquier punto de la recta que une la tasa de interés sin riesgo y la cartera de mercado, o todas las anteriores son correctas. Entonces, ¿habéis tenido algunas dudas? ¿O no ha querido quedar clara la corrección? La teoría de carteras de Markovits, ¿os acordáis? Lástima que no tengo el gráfico para que lo podáis ver. Es básicamente una cartera que es hay una curva, que es la curva de las carteras más eficientes, y en el eje vertical tenemos la rentabilidad y en el horizontal el riesgo. Entonces, con riesgo cero en el eje vertical tenemos un punto que es el de la rentabilidad de activo libre de riesgo, y la frontera eficiente de Markovits es la recta que une ese punto, que hace tangente con la curva de carteras eficientes, y por tanto esa recta pasa por la tasa de interés sin riesgo, que os recuerdo que es el punto A, que es con riesgo cero en la rentabilidad de activos sin riesgo, desde donde sale del eje vertical. Pasa por la cartera de mercado, que es su punto de tangencia con la curva de frontera eficiente de Markovits, y cualquier punto de la recta con esos dos puntos pertenece también a la recta a la frontera eficiente. Por tanto, todas las respuestas serán correctas. ¿Ha quedado claro esto? En principio, según Markovits, no va a haber ninguna cartera por encima de la frontera eficiente. Lo que hay por encima de la frontera eficiente es una combinación entre cartera y activo sin riesgo, o pedir dinero prestado al tipo de interés sin riesgo e invertir en la cartera eficiente. Si tienes el gráfico delante de la pregunta del ejercicio, lo verás mejor. Vale. De acuerdo, pues si queréis pasamos al ejercicio 1 del tema 3. Si lo queréis colocar delante para revisarlo. Quieres realizar una inversión de gestión pasiva que replique el IBEX 35 durante los próximos 12 meses. ¿Qué alternativas se te ocurren para hacerlo? La pregunta está relacionada con otras materias del máster. Y luego explica los ajustes que habría que hacer en caso de un pago de dividendo, sale banquea del IBEX y reservación ampliación de capital. Bueno, vamos a ir por partes. Voy a coger respuestas que habéis dado, evidentemente sin decir a quién pertenecen, porque había algunas respuestas que me suscitaban algunas dudas de si habían comprendido bien la pregunta. Entonces, vale, esta está clara. Perdonad que estoy viendo las cosas. A ver, que había algunas cosillas hubo algunas cosas que me chirriaron. A ver, primera respuesta. Si tienes que replicar el IBEX 35, me dicen, una opción es comprar un ETF que replique el IBEX 35. Vale, correcta. Otra solución es comprar todo el mercado mezclando renta fija y la cartera de mercado, que se consigue comprando todas y cada una de las acciones que componen el índice con su respectiva ponderación. A ver, si te están pidiendo replicar el IBEX 35, que es un índice de renta variable, ¿qué haces comprando renta fija? Es mi pregunta. Tendrás que, si te dicen, tienes aquí 1 millón de euros, tienes que replicar el IBEX 35, tendrás que comprar 1 millón de euros
en IBEX 35, no tienes que comprar renta fija. Eso por un lado. Luego, como los ETFs reparten dividendos exactamente igual que las acciones que conforman el fondo, si una empresa reparte dividendos, nuestro ETF también. Vale. La primera opción que se me ocurre para evitar la bajada de nuestro ETF es inmunizar la cartera, de modo que lo que baje con el reparto de dividendos lo ganemos mediante un bono o cualquier otra cosa, igualando las duraciones de los activos de la cartera. A ver, si te están pidiendo que repliques el IBEX 35, tienes que replicar el IBEX 35, no replicarlo y hacer una cobertura, porque eso ya no es replicarlo. Entonces, si tú tienes comprado el IBEX 35, si se paga un dividendo, tú cobras ese dinero y lo máximo que te pueden pedir es que ese dinero lo reinviertas otra vez en el IBEX 35. Por tanto, que compres más ETF con ese dividendo que has recibido. Pero en ningún caso inmunizar la cartera, porque entonces ya dejaría de replicar lo que haga el IBEX 35. En el caso de que Bankia salga del índice, lo que debemos hacer como gestor es ir vendiendo las acciones de Bankia en ponderación al mercado. Si de Bankia sale del IBEX, vas a tener que vender todas las acciones de Bankia que tengas, porque su ponderación al salir del índice pasa a ser 0 y por lo tanto tienes que tener 0 acciones. E ir comprando acciones de la empresa que entre también en base a su ponderación. Perfecto. Dice, siempre y cuando la réplica sea física. Porque si tienes que comprar el ETF, el que gestiona el ETF se encargará de eso. No tienes que encargar tú. Si eres tú el que tiene las 35 acciones del IBEX, entonces si eres tú el que tienes que hacer los ajustes. También tener en cuenta que si una acción sale del índice y entra otra en su lugar, no entran con el mismo peso. Es decir, como van en función de la capitalización, si sale una empresa que capitaliza 1.000 millones y entra una que capitaliza 500, el peso de esta acción que entra va a ser la mitad de la que sale. Y esos 0, imagínate una acción que sale que pesaba un 1% del índice y la que entra va a pesar un 0,5%. Ese otro 0,5% se va a repartir entre las otras 34 acciones del IBEX. Con lo cual, la que tenía una ponderación del 3,7% pasará a tener un 3,9%, por ejemplo. Entonces, cuando se producen cambios en el índice de salir una acción y entrada a otra, no solo que hay que rebalancear esas dos acciones, sino, si quieres una réplica perfecta, las otras 34. Vale. Eso por un lado. Eso en cuanto a salida del índice. Y luego, la tercera pregunta es que Repsol hace una ampliación de capital. Si Repsol hace una ampliación de capital, habría que ver cómo se va a ver afectado el precio de la acción, ya que depende si es libre, a la par, por encima de la par o parcialmente liberada. Los índices funcionan en base a capitalización. Entonces, si Repsol amplía capital, salvo que sea una ampliación 100% liberada, que en ese caso es como un pseudo split, donde tienes 20 acciones, pasas a tener 21, pero la compañía vale lo mismo. Si hay una ampliación de capital en la que los accionistas aportan dinero, la compañía va a capitalizar más, por tanto aumentará su peso en el índice. Y por tanto deberás comprar algunas acciones más de la empresa y vender las otras 34 del índice, que bajarán un poquito su peso. ¿Ha quedado claro esto? Vale. De aquí ya está. Y no sé si de esta otra había alguna duda más. No, eran básicamente esos comentarios que quería hacer. Quizás no habíamos visto demasiado, creo que lo habéis visto en otro apartado, cómo se realiza la ponderación de los índices. Pero bueno, simplemente cada uno, pues normalmente se hacen por capitalización. Lo que capitaliza cada compañía es su peso en el índice. O sea, lo que capitaliza dividido por el total de capitalización de las acciones de índices. Antes hablabas de la gestión activa o pasiva. Las comisiones de los bancos son enormes. ¿Te refieres a las comisiones a la hora de operar en bolsa tú o
o las comisiones que te cobran por gestión activa, o a qué te refieres? Vale, supongo que te refieres a inversión a nivel particular. eh, a ver, o si hacerlo en un banco o en un broker. Gestión activa a nivel particular. Evidentemente el banco no tiene, es muchísimo más caro. Cuando vas a hacer una gestión activa a nivel particular, tienes que irte a un broker que donde te cueste muy poco operar. Hay varios en España que tienen un coste muy barato. Y evidentemente ten en cuenta que los bancos siempre han tenido, en España te cobran una doble comisión, porque te cobran la comisión del broker, que normalmente suele ser 35 puntos básicos, o sea 0,35%, y a eso el banco, que lo único que ha hecho ha sido recibir tu orden y pasársela a un broker del que normalmente es accionista o le pertenece, te cobra el 0,35% que le ha cobrado el broker, más otro 0,30% por traspasar tu orden, más luego gastos de custodia y demás. Eso está pensado para gente que mueve muy poco la cartera y que la tiene depositada en el banco y ya está. Si te vas a dedicar a una gestión activa, evidentemente te recomiendo que abras cuenta en un broker. Hay varios brokers en España dirigidos a particulares, y que puedes operar. No tienes por qué operar apalancado en un broker. Tú tienes brokers españoles donde tú depositas 50.000 euros y operas por 50.000 euros. No tienes por qué ir a crédito. Ahí, vamos, si hay algo que sobra en España son brokers ahora mismo. Y España tiene, no he enviado últimamente, pero de tener, no, a ver, no todos los brokers que hay en España son de CFDs. Renta 4 te da, por decir un ejemplo, te da oportunidad de hacer CFDs, pero puedes hacer compra-venta de acciones y creo que tiene unas tarifas bastante competitivas. Self Trade o Self Bank, creo que se llama ahora, también. ING Direct, aunque es un banco, tiene unas tarifas relativamente razonables. Incluso creo que Bank Inter Broker, creo que tiene unas tarifas mucho más bajas que las de un banco normal. Yo, desde luego, si vas a hacer una gestión muy activa, de los brokers que conozco, y a mí te aseguro que no me pagan nada, ni mucho menos, creo que Self Bank es el más barato. Es un banco que perteneció en su día a Societe Generale, ahora creo que pertenece a la Caixa. Es un banco seguro y está especializado en eso. Creo que había otro banco que era Cortal Consors, que pertenece, creo que es a BNP, que en su día tenía comisiones también bastante buenas, pero no sé exactamente cómo anda ahora. Pero vamos, no tienes por qué operar en CFD, ¿no? Puedes hacer compraventa de acciones tranquilamente. ¿Más dudas? Y a ver, y seguro que me estoy dejando algún broker de que sea bueno, porque no los conozco todos ni mucho menos, y no opero con todos, y es un mercado en el que hace tiempo que no participo desde España. Pero si buceas un poquito por internet y comparas precios, seguro que encuentras webs donde tengas los precios comparados. Hay varias webs de inversión. Sí. ¿Se llevan los beneficios de las comisiones? A ver, si operas a través de un banco, seguro, pero es que es como matar moscas a cañonazos. O sea, no es operar a través de un banco para hacer trading a corto plazo no es la operativa adecuada. Por eso te recomiendo que busques un broker que te va a dar más información, más rapidez incluso en pasar las órdenes al mercado, y costes más eficientes. Ya te digo, seguro que tienes en las páginas web de inversión en bolsa, en Invertia, en Rankia, en todas estas, seguro que tienes blogs al respecto sobre tarifas de brokers, y vamos, Google para eso es una maravilla. ¿Más dudas? Bueno,
Bueno, pues si queréis un poco, os adelanto trabajo que tenéis para el caso final de gestión de carteras y probablemente para el caso final de todo el máster. Vais a tener que hacer una política de inversión para un cliente y en el que tenéis que analizar varias alternativas de carteras, seleccionar una y evidentemente razonar por qué seleccionáis esa. Entonces ya os digo los criterios. Os recomiendo que de las posibles alternativas filtréis por rentabilidad, que cubran el objetivo de rentabilidad, que cubran el objetivo de riesgo, y a partir de ahí, depende de las que os queden, seleccionar por cuál de ellas es más eficiente, y razonar todo. ¿Más dudas? Bueno, veo que no hay más dudas, así que simplemente agradeceros vuestra atención. Hemos llegado ya casi al final del máster, y cualquier duda que tengáis, pues simplemente a través de la escuela me podéis contactar y seguiremos en contacto. Ha sido un placer atenderos durante este curso y lo vemos. ¿Cómo veo la bolsa? A ver, nos hemos llevado entre comillas el primer susto de que los americanos han algo que se esperaba que en algún momento tenía que pasar, es que van a empezar a cerrar el grifo de la maquinita de imprimir billetes. Es decir, oye, la economía parece que ya está empezando a crecer, o que puede verse un crecimiento de la economía. Entonces han dicho simplemente, oye, que en algún momento dejaremos de imprimir billetes para impulsar esto porque ya ha cogido ritmo. Entonces, como el primer comentario sonó un poquito que se iba a hacer de forma más rápida y más brusca que lo esperaba el mercado, han bajado la bolsa durante los últimos días, pero yo a medio plazo la veo bien. Yo de hecho ayer aproveché para comprar algo. Evidentemente las noticias que han salido hoy de la Unión Europea respecto a posibles rescates bancarios no es algo que favorezca a los bancos españoles, sobre todo a los bancos medianos, porque ya básicamente se han dicho a los accionistas si los bancos palman pasta, los accionistas vais a ser los primeros, los que tengáis preferentes los segundos, y los que tengan depósitos se van a ver afectados, con lo cual la gente se va a asustar mucho y va a cuidar mucho más en qué banco tiene el depósito y no solo qué rendimiento le da, y eso evidentemente a los bancos medianos españoles perjudica. Dicen que falta la onda 5. Mirando por análisis técnico, sí, podría ser, pero es que yo creo que estamos en un mercado tan dirigido por actuaciones políticas, me refiero por decisiones que toman los políticos que estaban en camino de influir en el mercado, y al final los políticos también conocen análisis técnico y saben en qué momento hay que dar las medidas para hacer que el mercado suba y para que baje. Entonces, si evidentemente está el mercado en un soporte fuerte que no quieren que se rompa, una medida que puede empujar el mercado a la baja no la van a soltar en ese momento, sino que esperan a que el mercado haya recuperado, de tal forma que cuando anuncien la medida baje lo que tenga que bajar, pero es quede por encima del soporte y no lo rompa. Sí, se ha roto el 1600 en el SP, y mientras sigan dando las maquinitas, es que el 1600 de hoy es el 1200 de hace 2 años. Son equivalentes por la ampliación de base monetaria. Pero es que a largo plazo el análisis técnico no me lo creo. O sea, yo al final no es que no me lo crea, yo lo miro desde el punto de vista fundamental, y luego utilizo el análisis técnico para ver posibles puntos de entrada y salida. Pero primero lo que miro es, oye, creo que la bolsa va a subir o creo que la bolsa va a bajar, y utilizo el análisis técnico para ver desde dónde y hasta cuándo. Es mi opinión.
Con análisis técnico siempre hay una frase bastante famosa que dice: el análisis técnico funciona porque la gente lo sigue, o la gente lo sigue porque funciona. Esa es la duda. Es decir, si hay 100 personas que están mirando que si rompe el 1600 de Standard & Poor's va a seguir subiendo, pues claro, evidentemente si rompe el 1600 va a haber 100 personas que van a comprar, con lo cual van a hacer que suba más. Y eso es por eso digo la duda de: ¿funciona porque la gente lo sigue o la gente lo sigue porque funciona? Al final es una cosa que se retroalimenta. Pero yo a largo plazo no le suelo hacer demasiado caso. Sí, pero vamos, la onda de Helio sigue siendo un análisis técnico o gráfico, vamos, chartista, como quieras llamarlo. Si tuviéramos la bola de cristal seríamos ricos, pero como no la tenemos, aquí estamos. Bueno, pero vamos, creo que a estos niveles puede ser una buena opción de compra a medio o largo plazo en España. Popular, pues es un banco mediano al que el tema de las cláusulas de suelo le está haciendo mucha pupita. Y está, para mí, Popular ha cambiado tanto los últimos años que yo no veo que sea un banco que tenga una estrategia clara de aquí a futuro. Entonces, yo creo que la banca en España tiene que cambiar muchísimo, tiene que reducir muchísimo las sucursales. O sea, somos el país del mundo que más sucursales de banca tiene, y no tiene sentido con internet y demás. Es que hoy día sales por la calle, das 3 pasos y te has chocado con 2 sucursales del mismo banco, y eso es algo que no tiene sentido, es un coste enorme. Entonces, hoy día en España hay muy pocas sucursales de banco que sean rentables, y hay muchísima canibalización. Entonces, eso tiene que reducirse. Y Popular es un banco que ha maltratado bastante a clientela o a posibles clientes, y le va a costar mucho ganar cuota de mercado. Por eso ha sido tan castigado en bolsa. ¿No hay más dudas? Bueno, pues lo dejamos aquí si queréis, y como os decía, ha sido un placer, y estamos en contacto, ¿eh? Suerte con los ejercicios que os quedan, y terminaremos todos bien. Muchas gracias y un saludo a todos. Hasta pronto.